Humanist Online, un evento organizado por la Sociedad Secular Humanista del Perú con el apoyo del Instituto de Exopolítica y Transhumanismo, además de la Manzana Escéptica. Soy Kiomi Ventosilla y a nombre de la Sociedad Secular Humanista quiero agradecer a todos los participantes en este evento y presentar ahora a nuestro expositor, el profesor José de la Puente Brunque. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Kiomi. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. El licenciado es doctor en Historia y Geografía. Se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es autor de diversas investigaciones sobre el Virreinato del Perú. Y el día de hoy nos va a presentar el tema Visiones de la Independencia en los historiadores peruanos del siglo XIX. Antes de empezar, con la charla, les recuerdo que una vez concluida la exposición, vamos a dar paso a las preguntas. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí, se le oye bien. Sí. Ya, bueno, muchas gracias por invitarme. Entiendo que como el nombre de la actividad indica que es un café, esto es una conversación, ¿no? Entonces yo voy a plantear una serie de ideas y luego efectivamente pues ustedes podrán preguntarme, en fin, ¿no? Como ha señalado Kiomi, yo básicamente he desarrollado mi labor investigadora como historiador en el marco cronológico o con respecto a la etapa cronológica del virreinato o del llamado Perú colonial. Sin embargo, hace algunos años empecé a hacer algunas incursiones en el siglo XIX, en particular en temas vinculados con independencia y también en temas vinculados con la guerra con Chile. Entonces he sido de alguna manera seducido cada vez más por el siglo XIX, que es un siglo muy denostado, un siglo que en general en el imaginario popular o en el imaginario general pues es visto como una época realmente pues la época de los caudillos, la época de la anarquía, la época de la corrupción del guano, o sea, una época realmente terrible, ¿no? Y la verdad es que el tema es mucho más complejo, ¿no? Y la realidad es mucho más, tiene muchas más aristas. E igualmente ocurre con el tema de la independencia, ¿no? En realidad, ahora que nos acercamos al Bicentenario, se habla mucho de la independencia, ¿no? En fin, el estudio de la independencia como lección para ver cómo organizamos el futuro o para no repetir errores, de acuerdo con la idea tan reiterada de la historia magistra vitae, ¿no? La historia maestra de la vida, etcétera, ¿no? Pero en realidad, en la época de la independencia, porque yo me voy a referir no a la proclamación de la independencia, sino a la etapa histórica de la independencia, ¿no? En realidad constituye un proceso que tiene muchas aristas muy complejas y su visión no puede simplificarse, ¿no? Porque, digamos, a lo largo del tiempo ha habido pues una serie de teorías variadas con respecto a la independencia que la simplifican mucho. Y en realidad el escenario fue muy complejo, digamos, como digo, con muchas aristas, y hoy en día afortunadamente hay nuevas miradas con respecto a la independencia y no hay, digamos, esa visión, digamos, ha habido una serie de visiones dominantes a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, una primera visión cronológicamente podría ser la visión, digamos, excesivamente nacionalista, la independencia como una guerra del Perú contra España y la liberación de un yugo opresor. Un poco lo que dice más o menos el tono de la letra del himno nacional, ¿no? Esa idea, en una época negra, nefasta, que da lugar a una época maravillosa que es la etapa independiente, ¿no? Ha habido también otras visiones, ¿no? Por ejemplo, durante el siglo XIX se discutía mucho si la independencia había sido más bien otorgada, concedida a los peruanos. O sea, los peruanos no querían su independencia y más bien fuerzas extranjeras la otorgaron. Esa teoría de la llamada independencia concedida volvió a tener mucha fuerza en torno a 1971, con ocasión de la conmemoración del sesquicentenario de la independencia. Pero repito, digamos, la vida no es blanco o negro, ¿no? Entonces, en realidad, las nuevas miradas que hoy se están planteando están enriqueciendo el estudio de la independencia, y eso es lo apasionante del trabajo del historiador,
¿no? Como yo siempre digo, bueno, yo no lo digo yo, lo han dicho muchos historiadores antes, hay tantas historias como historiadores, ¿no? El trabajo que yo desarrollo o la investigación que yo desarrolle va a estar necesariamente condicionada por mis prejuicios, por el background que yo tenga, por las creencias que yo tenga, por la experiencia vital que yo haya tenido. Es bien interesante ver cómo, por qué determinado historiador estudia determinados temas y otro historiador estudia otros, ¿no? Entonces hay muchos elementos que entran en juego y de ahí lo apasionante del trabajo del historiador, porque si el trabajo del historiador fuera simplemente como se creía en el siglo XIX, contar las cosas tal como fueron, bueno, pues sería muy sencillo y además muy aburrido, porque además las cosas solo fueron de una determinada manera, ¿no es así? No sé, el combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, ocurrió y ocurrió de una determinada manera. Pero claro, el historiador interpreta en función de las fuentes que tiene. El historiador no es simplemente un recitador de lo que ocurrió. Y lamentablemente en nuestro país se tiene un poco esa idea, ¿no? Que el historiador es el que conoce el pasado. Por tanto, el historiador debe ser una persona con una gran memoria, obviamente, ¿no? Y que conoce todo. Y no es así. El historiador no es un depósito de datos. El historiador interpreta, el historiador plantea hipótesis. Cada trabajo que hacemos se hace en función de una pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es la hipótesis que yo planteo? Y luego tengo que estar abierto a que la respuesta a esa pregunta pueda ser negativa y que mi intuición inicial pueda ser equivocada, ¿no? Eso es parte ya de la ética del trabajo del historiador. Entonces, en el estudio de la historia de la independencia, ha habido mucha carga, ¿cómo diríamos?, de pasión, de emoción, mucha carga emocional, ¿no? Y entonces se ha hecho durante mucho tiempo una historia de buenos y malos. Por ejemplo, historiadores de otros países sudamericanos muchas veces han dicho en plan de crítica que el Perú no tiene un héroe peruano de la independencia. ¿Es verdad? Si los argentinos tienen a San Martín, o los venezolanos a Bolívar, o los chilenos a O'Higgins, bueno, nosotros efectivamente no tenemos un líder indiscutible de la independencia, ¿no? El libertador es San Martín, luego es Bolívar, ¿no? Incluso historiadores hoy en día están planteando, por ejemplo, que una cosa muy interesante del Bicentenario podría ser enaltecer a personajes que fueron verdaderos héroes, aunque no hayan sido militares. Por ejemplo, se habla mucho de José Faustino Sánchez Carrión, el fundador de la República, como el posible gran héroe peruano que podríamos enaltecer. Pero yo creo que el problema no está en definir si tenemos o no tenemos un gran héroe peruano. El tema está en entender la independencia como un proceso realmente complejo. Entonces, por ejemplo, con el correr del tiempo han surgido nuevas visiones sobre la independencia. Por ejemplo, hace ya bastantes décadas se insiste mucho entre los historiadores en que la independencia hay que entenderla como un fenómeno americano, no como un fenómeno nacional solamente, ¿no? Nosotros hemos estado muy dominados por una visión hipernacionalista de la historia de la independencia y de la historia del Perú republicano en general. Pero si vemos el fenómeno de la independencia, por ejemplo, el primer gabinete de la historia del Perú independiente, el gabinete de San Martín, de 3 ministros, 2 eran extranjeros. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, de Cartagena de Indias, ¿no? Luego estaba Bernardo Monteagudo, de Tucumán, y luego Hipólito Unanue, que él sí era peruano, ¿no? Entonces, no se entiende el estudio de la independencia sin enfocarlo como un fenómeno americano y un fenómeno inclusive global. Hoy, por ejemplo, el otro día en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Católica tuvimos un conversatorio bien interesante sobre la independencia estudiada desde la historia global y conectada. Hoy está muy de moda el tema de la historia global y las historias conectadas. Y efectivamente no podemos entender la independencia del Perú sin el estudio del fenómeno americano y sin entender la historia europea de la época. Acordémonos que España es invadida por Napoleón en 1808 y eso tiene muchísimo que ver con la posterior independencia americana, ¿no? Otra teoría muy interesante sobre la independencia, que a mí me parece bastante acertada, es la que ya hace mucho tiempo se planteó de la independencia como guerra civil. Es decir, no entender la independencia como una guerra entre peruanos y españoles,
sino como un conflicto interno, o sea, como una guerra entre peruanos, ¿no? Y esto tiene que ver también con la mayor investigación que en las últimas décadas se está haciendo y que efectivamente deja ver cómo en el fondo el fenómeno de la independencia significó en muchísimos casos la división en el seno de las familias, de los amigos, etcétera, porque claro, hubo gente que estuvo, digamos, del lado patriota, del lado independentista desde un principio, y hubo otros que estuvieron radicalmente en contra, y hubo otros que fueron variando de posición con el tiempo, ¿no? Y yo creo que debemos entender la independencia como una etapa de crisis política y bélica muy grave, y en la cual tomar posición no era sencillo. Es como, no sé, pensemos pues que estemos en un escenario de, bueno, estamos en un escenario de guerra frente al coronavirus, ¿no? Pero me refiero a una guerra ya, digamos, internacional, una posible invasión de Lima, en fin, en esas situaciones traumáticas uno pues tiene sentimientos muy encontrados, un poco lo que pasa también con muchos peruanos durante la guerra con Chile, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí está demostrado es que en efecto hubo situaciones muy variadas. Yo quisiera poner, por ejemplo, el caso de Hipólito Unanue. Me imagino que todos conocen quién fue, un gran médico, científico, fue el creador del famoso anfiteatro anatómico, el creador de la Escuela de Medicina de San Fernando, impulsó, por ejemplo, la creación del cementerio de Lima, que fue un gran logro sanitario. Ahora que estamos en una crisis sanitaria, Unanue fue uno de los grandes promotores de la idea de que el cementerio debía estar fuera de los muros de la ciudad, porque normalmente se enterraba a la gente ¿dónde? En las iglesias, ¿no? Porque los entierros tenían que ser en tierra sagrada. ¿Y cuál era la tierra sagrada? Las iglesias. Entonces se enterraba a la gente en los atrios de las iglesias, en las catacumbas, en las capillas de las iglesias, etc. A partir de inicio del siglo XIX se inaugura el Cementerio General de Lima fuera de la ciudad, ¿no? Lo que es el presbítero maestro actual, ¿no? Y el arzobispo de Lima bendice esa tierra, con lo cual se convierte en tierra sagrada, y ya la gente tranquilamente podía enterrarse allí. Pero la razón fue sanitaria. No se podía permitir que los muertos contagiaran a los vivos, en definitiva, como se dijo en esa época, ¿no? Entonces, Unanue fue un científico de primer nivel, tiene ese famoso libro sobre el clima de Lima, que es un libro muy importante, y Unanue fue amigo y asesor directo del virrey Abascal. El virrey Abascal, como ustedes saben, fue el último gran virrey defensor con éxito de la autoridad del rey de España en Sudamérica, ¿no? Él gobierna el Perú entre 1806 y 1816. Lo sucede el virrey Pezuela, del cual también fue asesor Hipólito Unanue, e inclusive Hipólito Unanue fue secretario del virrey La Serna en la entrevista de Miraflores con San Martín. Es decir, Unanue estuvo hasta el final con el virreinato. Luego, cuando llega San Martín a Lima, Unanue evidentemente tenía ya una inquietud por la autonomía del Perú, pero no sabía cómo canalizarla. Él firma el acta de independencia y luego fue ministro de San Martín y luego fue ministro de Bolívar, en fin, ¿no? Claro, hoy en día, viendo simplistamente el asunto, a Unanue se le podría, pues, endilgar el adjetivo de tránsfuga, ¿no? Está con unos, luego está con otros, siempre está con los ganadores, pero no, en la vida de Unanue lo que hay es una especie como de conflicto interno, ¿no? En virtud del cual él es muy consciente de las peculiaridades de su tierra peruana, de su nación peruana, ¿no? Eh, pero a la vez no está convencido de que la vía de solución sea la ruptura con España, sino más bien una reforma, como lo piensan otros autores también de la época. Y finalmente se pliega a la independencia, ¿no? Entonces, y luego hay muchos casos, repito, de familias, ¿no? Que se dividen. Además, todos conocemos la historia de cómo antes de que se iniciara la batalla de Ayacucho hubo un momento, un tiempo para que los soldados de uno y otro bando se abrazaran. Además, la mayor parte de soldados realistas eran peruanos, como ustedes saben, ¿no? Y la mayoría más bien de los soldados del lado patriota eran colombianos. Bueno, había también chilenos y argentinos, también peruanos, pero no más de un tercio, ¿no? Entonces, en el fondo, yo sí creo que la guerra civil fue un conflicto interno entre peruanos, ¿no? Desconcertados por los problemas que había, desconcertados por la falta de libertad política, desconcertados
por la crisis de la época, ¿no? Y también entraron a tallar temas vinculados con determinados grupos de peruanos que veían mal la llegada de tropas de fuera del Perú, ¿no? En concreto, sobre todo las tropas colombianas que fueron vistas con mucho recelo por grupos no pequeños de peruanos, ¿no? Entonces, hay una serie de visiones o de planteamientos que hoy día hacen mucho más compleja la visión de la independencia. Ya no es pues simplemente una guerra del Perú contra España, no es una guerra entre estados, para nada, porque en ese caso, pues se podría contradecir esto demostrando que la mayor parte de los soldados del rey en Ayacucho eran peruanos, ¿no? O sea, había más peruanos en el ejército del rey que en el ejército patriota en Ayacucho, ¿no? Pero ese, digamos, ese no es el tema. El tema es que en el fondo, repito, fue un conflicto, eh, digamos, entre peruanos, ¿no? Y luego hay otra teoría, bueno, no teoría, pero digamos, otra visión de la independencia que no es excluyente de las otras, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con toda una tradición nacionalista peruana, pero no nacionalista extrema, sino nacionalista en el sentido de que se afirma la idea de que la independencia es fruto de la aparición o de la progresiva aparición de una suerte de conciencia de lo peruano. O sea, para 1821 ya había en el Perú una noción del Perú, que viene de antes, ¿no? Aquí tenemos que volver a citar a Unanue, que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Amantes del País. Unanue escribió en el diario, en el periódico Mercurio Peruano, y justamente en el primer número del Mercurio Peruano, el primer artículo que inaugura este periódico, ¿cómo se titula? Idea General del Perú, ¿no? O sea, hay una idea del Perú, y esta visión nacionalista que en el siglo XX tiene grandes representantes, como quizás el más importante, José de la Ribagüero y Osma, con su libro La historia en el Perú de 1910, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Con su libro Peruanidad, yo diría que es el gran difusor de la idea, además con el propio término peruanidad, ¿no? Hay un espíritu peruano, un poco en la línea romántica también de que venía del siglo XIX, ¿no? Hay un espíritu peruano, hay una noción de lo peruano, hay una identidad que se va de alguna manera forjando con el tiempo y que para el siglo XIX ya es evidente para muchos, ¿no? Y entonces esos peruanos que se reconocen distintos a todo lo español reclaman una mayor autonomía. Mi padre, que estudió el tema de la independencia y enseñó más de 60 años en la Católica el curso de independencia, tenía planteaba siempre una imagen muy bonita y creo que es muy didáctica para entender esto. Él comparaba el Perú que vio Pizarro cuando llegó a Cajamarca, ¿no? O cuando desembarca en la costa norte del Perú, por un lado, y por otro lado, el Perú, que después de la batalla de Ayacucho deja la Serna cuando se embarca en Hilo hacia España, ¿no? Cuando la Serna se va alejando de la costa peruana, el panorama que él deja no es el panorama de 1532. Es decir, entre 1532 y 1824 se opera en el Perú una transformación que se puede ver pues en el lenguaje, en el paisaje, en la comida, en la agricultura, en la ganadería, en la flora, en la fauna, en todo, ¿no? Entonces es otra realidad. Otro autor que sigue esa tradición nacionalista es José Antonio del Busto. No sé si alguno de ustedes ha sido alumno de la Católica hace ya, bueno, 15 años, porque el doctor del Busto murió hace 14 años. Pero bueno, él fue un profesor realmente legendario en Estudios Generales Letras y sus clases de historia del Perú colonial eran pues auténticos shows, ¿no? O podríamos llamarlos hoy stand-up comedies o algo parecido, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, su clase sobre el encuentro de Pizarro con Atahualpa era realmente una cosa teatral, ¿no? Bueno, el doctor del Busto, él era muy didáctico y decía, bueno, para entender el Perú, digamos que llega a la independencia, hay que hablar de tres nociones. Son nociones un poco sencillas, pero me parece que son útiles para entender eso, ¿no? Él decía que había que distinguir el Perú como patria, del Perú como nación y del Perú como Estado. Y él decía, el Perú como patria es la tierra de los padres, la patria milenaria, o sea, la tierra, ¿no? El país, ¿no? Esa es la patria.
¿no? El lugar donde todos los peruanos pues hemos estado. En cambio, el Perú como nación es distinto al Perú como patria. Él afirmaba que el Perú como nación empieza, como nación, digamos actual obviamente, ¿no? Empieza a germinar con la llegada de Pizarro, con la llegada de la población africana y con el encuentro con la población andina, y luego con otras poblaciones que llegan, ¿no? Y el Perú como Estado sería más bien ya la aparición de la persona jurídica de derecho internacional, que es el Estado peruano, a partir de la independencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, Del Busto decía que, digamos, el Perú que nace con la independencia no es un nuevo país, no es el Tahuantinsuyo que se independiza de los conquistadores españoles, porque en realidad en esos tres siglos de presencia española, la realidad se había transformado y por tanto, pues se hablaba castellano, la población era cristiana, entonces estamos hablando de los que se independizan de España no son pues los incas, es otra realidad. Entonces ese es otro tema también interesante de tener en cuenta. Y luego otro aspecto muy importante es que ya desde muchas décadas antes de la independencia, había habido una serie de demandas en el Perú, una serie de reclamos en torno a la justicia. O sea, a lo largo del siglo XVIII había habido una serie de movimientos reclamando justicia frente a un gobierno virreinal que se consideraba muy injusto, ¿no? Acuérdense de ese grito muy repetido, ¿no? Vive el rey y muere el mal gobierno. El problema no era tanto el rey, el problema eran los abusos de los funcionarios, ¿no? Bueno, acá el personaje, digamos, más dramático definitivamente es Túpac Amaru II, ¿no? En el fondo Túpac Amaru II se revela frente a la corona por los abusos de la administración, como todos sabemos. Pero no solamente en el sur andino, como en el caso de Túpac Amaru, sino también en Lima, la población criolla, pues tenía muchas reclamos frente a las injusticias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, quiero citar a un gran jurista de la Universidad de San Marcos, José Baquijano y Carrillo, no sé si, me imagino que han oído hablar de él. José Baquijano y Carrillo era un criollo de Lima, hijo de un español y de una limeña, que era catedrático en San Marcos y que fue encargado el año 1781 de pronunciar en la Universidad de San Marcos el discurso de recepción del virrey Jáuregui. Cuando entraba un virrey a Lima, era usual que la Universidad de San Marcos le encargara a un catedrático el pronunciar un discurso. Ese discurso se solía llamar elogio, y normalmente era un elogio del virrey que entraba. Ese elogio de Baquijano es famosísimo porque en su discurso, claro, elogió a la persona del virrey, pero esto fue muy pocos meses después de la ejecución de Túpac Amaru. Y en ese discurso, de alguna manera lo que hace Baquijano es como dar una de cal y otra de arena, elogiar al virrey, pero a la vez advertirle, ¿no? Que los abusos, que el no estar atento a lo que la población quiere, etcétera, era algo que no, digamos, que no era aceptable, ¿no? Tan duro fue este elogio, entre comillas, que el visitador Areche, que estaba presente en esa ceremonia, ordenó secuestrar la edición del elogio y se quemaron todos los ejemplares, ha quedado muy pocos, en realidad, que se salvaron de esa quema, ¿no? Porque además en esa época lo normal era que el discurso se entregara impreso a todas las personas que iban al acto académico. Bueno, les quiero leer 4 líneas de lo que dice Baquijano para que vean, y en unas frases además que son muy famosas, pero que reflejan el malestar que había en el Perú 40 años antes de la independencia, ¿no? Y dice lo siguiente en un pequeño párrafo. Se dirige al virrey, ¿no? Y le dice: por ellos no extenderá vuestra excelencia bajo su apacible y suave gobierno las lágrimas, el disgusto y desconsuelo. Su grande alma contempla que, escuchen, contempla que el bien mismo deja de serlo si se establece y funda contra el voto y opinión del público. Fíjense qué frase más subversiva. El bien mismo deja de ser bien si se impone contra la opinión del público, ¿no? Que cada siglo tiene sus quimeras y sus ilusiones,
desdeñadas por la posteridad, disipadas por el tiempo, y que esa luz brillante ha convencido que mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre el engañoso pretexto de la tiranía. Mejorar al hombre contra su voluntad ha sido el engañoso pretexto de la tiranía. Ese es un dardo contra el despotismo ilustrado de esa época, ¿no? Que el pueblo es un resorte que, forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la mano imprudente que lo oprime y sujeta. O sea, es un terrible ataque a la dureza de la represión contra la rebelión de Túpac Amaru. Sabe vuestra excelencia que la primera obligación del buen gobernador es hacer amable la autoridad del príncipe, a quien representa, que la felicidad y desahogo del vasallo es el específico precioso, el óleo favorable que allana, asegura y facilita el áspero mecanismo del imperio. No, el más equitativo, el más dulce de todos los monarcas, el gran Carlos III, no tiene que temer, abuse vuestra excelencia de su sagrado nombre para esparcir la consternación y los gemidos. O sea, es una brutal crítica a la opresión colonial, pero a la vez diciendo, yo sé que el rey, yo sé que vuestra excelencia no van a caer en eso, ¿no? Entonces, cayó muy mal efectivamente este elogio, ¿no? Pero de alguna manera refleja la importancia que llevan teniendo en Lima muchas ideas ilustradas, ¿no? Ese también es otro tema importante que debemos tener en cuenta porque se ha hablado mucho también de la influencia de la ilustración en la independencia, ¿no? Hay otros autores que también presentan de distinto modo quejas frente al régimen colonial en tiempos previos a la independencia. Por ejemplo, hay un jurista arequipeño, Mariano Alejo Álvarez, que escribe un texto que fue muy duro, donde defendía que los nacidos en el Perú debían tener preferencia en el nombramiento de cargos de funcionarios públicos, porque se consideraba que había un exceso de funcionarios públicos de origen español y que los peruanos tenían un mayor conocimiento del territorio para ejercer esas funciones, ¿no? O el caso también de Manuel Lorenzo de Vidaurre, ¿no? Que, por ejemplo, Vidaurre es otro caso interesantísimo de jurista del Perú colonial, oidor de la audiencia del Cusco, personaje absolutamente vinculado con el gobierno virreinal, que luego, a medida que se va acercando a la independencia, va planteando una serie de reformas y luego se convierte en presidente de la Corte Suprema de la República, y al igual que Unanue, cambia, digamos, de posición con respecto a ello. Pero no quisiera que se viera estos cambios de posición entre el apoyo al régimen virreinal o el apoyo a la independencia como movimientos, digamos, tácticos, estratégicos o de conveniencia. Yo lo que sí creo, y esto muchos autores lo han demostrado, leyendo los escritos de estos personajes, es que estos personajes como Unanue, como Vidaurre, como Baquijano, eran, digamos, defensores de una reforma del gobierno virreinal, ¿no? Veían la independencia como una situación extrema, ¿no? Y finalmente se ve que ya no hay otra solución, ¿no? Eso también tiene que ver con otras polémicas muy fuertes que se dan en tiempos de la independencia, por ejemplo, las polémicas que se dan en 1822, en tiempo de San Martín, en el marco de la sociedad patriótica, entre quienes apoyaban los planes monárquicos de San Martín y los que apoyaban la República. Allí el gran victorioso fue justamente José Faustino Sánchez Carrión, el gran defensor de la República. Pero había muchos otros peruanos que consideraban que una monarquía constitucional podía ser una forma de gobierno que implicara una transición entre el absolutismo colonial o virreinal y una república democrática, que en realidad es algo que ocurrió en México con Iturbide y que ocurrió también en Brasil. Ustedes saben que en las primeras décadas del Brasil independiente, Brasil fue una monarquía, ¿no? Entonces, ese es otro tema también de debate muy fuerte en el siglo XIX, junto con el debate que ya mencioné hace un momento sobre si los peruanos querían o no querían la independencia. Debate que a mí me parece estéril porque no había pues unanimidad. Y efectivamente hubo muchos peruanos que no quisieron la independencia, ¿no? Ahora, ¿deberíamos considerar que eran malos peruanos? Yo creo que era gente que estaba simplemente, digamos, aturdida, estaba perpleja, un cambio político tan fuerte, pensaban que podía quizás afectar la vida cotidiana de una manera muy grave, en fin, ¿no?
Otra polémica que hay también, otro tema de discusión que fue muy importante también en el siglo XIX, fue el de la visión de los historiadores que más bien escriben desde Lima, y aquí el más importante fue Mariano Felipe Pasoldán, quien básicamente se refiere a la independencia desde la época de San Martín y desde Lima, y otros historiadores que más bien exaltan la importancia del Cusco en la independencia. Por ejemplo, hay autores que dicen que en realidad el gran héroe peruano de la independencia debía ser, por ejemplo, Pumacahua, ¿no? El gran líder de la rebelión de 1814, el curaca de Chinchero. Fíjense qué interesante, Pumacahua era un curaca que luchó contra Tupac Amaru. O sea, estuvo del lado del virreinato en la rebelión de Tupac Amaru, pero 30 o 40 años después lidera una rebelión que buscaba la independencia, ¿no? Basadre, por ejemplo, dice que a él le resulta más interesante, o le hubiera resultado más interesante, que esta visión de la independencia o que este movimiento de Pumacahua triunfara. Es decir, si hubiera triunfado un movimiento de independencia gestado en el Cusco, dice Basadre, podríamos eventualmente hablar hoy de un Perú mucho más andino, de un Perú mucho más integrado. Basadre hace muchas ucronías en sus obras, ¿no? La ucronía es el ejercicio de plantear lo que pudo ser y no fue, lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Entonces Basadre se pregunta, ¿qué hubiera pasado si Pumacahua tenía éxito? Si en 1814 el Perú se independizaba desde el Cusco, ¿estaríamos ahora quizás ante un Perú más integrado, ante un Perú más mestizo, ante un Perú más vinculado a sus raíces milenarias, de esa patria milenaria andina de la que hablaba del Busto? Bueno, no se puede contestar esta pregunta, evidentemente, pero es probable que así hubiera sido, ¿no? Incluso dice Basadre que eso hubiera sido un suceso histórico mucho más grato a todos los peruanos, porque no hubiera habido necesidad de que vinieran tropas de fuera del Perú a luchar contra el virrey. Pero en fin, como digo, son visiones de lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Ahora, yendo ya a los historiadores, yo estoy ahora haciendo un trabajo, un intento de biografía colectiva de los historiadores del siglo XIX, ¿no? Y en realidad he logrado recoger información sobre más de 100 autores que a lo largo del siglo XIX escriben sobre historia. Claro, no quiere decir esto que fueran historiadores como hoy los entendemos, porque la historia como disciplina académica en realidad nace, como ustedes saben, como disciplina científica, nace en Alemania hacia mediados del siglo XIX. Es decir, antes lo que hay son cronistas, memorialistas, autores que escriben sobre el pasado, pero la historia, digamos, era más bien parte de la literatura o parte de lo que se llamaba las bellas letras, ¿no? En cambio, el rigor histórico, el fijarse en las fuentes, en los documentos, intentar buscar la verdad, eso es algo que más bien aparece en la Alemania del siglo XIX. De tal manera que muchos de los historiadores peruanos de esa época en realidad son cronistas, personas que recogen versiones diversas, pero cuyo trabajo es realmente muy importante. Y lo más interesante de estudiar estos historiadores es que para ellos la independencia es crucial. ¿Por qué? Porque la gran motivación que tienen estos historiadores en el siglo XIX es afianzar la nación. Todos ellos, o casi todos ellos, dicen que su motivación fundamental es afianzar la nación peruana. En esa visión hipernacionalista, ¿no? Que por otro lado ha sido tan negativa, porque de alguna manera ha generado pues artificiales enfrentamientos con otros estados-nación aparecidos en Sudamérica, con los cuales en realidad no nos distingue prácticamente nada, ¿no? En realidad las diferencias que hay entre el Perú, por ejemplo, y sus países vecinos, ¿cuáles son? ¿No? Pensemos en la Europa de hoy día, países que tienen tradiciones distintas, lenguas distintas, religiones distintas, etcétera, ¿no? En América del Sur o en Latinoamérica o en Hispanoamérica, mucho más es lo que nos une que lo que nos separa. Ahora, estos historiadores estaban muy influidos por las visiones románticas y nacionalistas de la Europa de esa época. No olvidemos que la Europa del siglo XIX es la Europa del romanticismo y es la Europa del crecimiento del nacionalismo. No olvidemos que en 1870 se produce la unificación alemana. En la misma década se produce la unificación italiana. Es decir, aparecen una serie de estados nuevos que requerían de una serie de escritores que afianzaran su identidad. Entonces, de alguna manera, ese romanticismo,
ese nacionalismo europeo influye mucho en los escritores peruanos, ¿no? El romanticismo es un movimiento intelectual opuesto a la ilustración que plantea sobre todo la importancia del sentimiento, la importancia de la intuición, la importancia de la imaginación y no tanto de la razón, ¿no? Entonces, de alguna manera, los románticos hablan de la existencia de un espíritu de cada pueblo, que es casi como una religión. Acuérdense del famoso Volksgeist alemán, ¿no? El espíritu del pueblo. Volk significa pueblo, Geist, espíritu, ¿no? El Volksgeist es el espíritu del pueblo. Bueno, y en ese nacionalismo extremo alemán de la segunda mitad del siglo XIX está el germen, obviamente el germen lejano, pero germen de todas maneras, de posiciones nacionalistas ya mucho más extremas, llegando finalmente al nacionalsocialismo de Hitler, ¿no? Toda esta idea de Deutschland über alles, Alemania sobre todo, la superioridad germánica, tiene que ver con ese espíritu superior de cada nación, ¿no? Cada nación tiene un espíritu que es realmente absolutamente inigualable, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta idea también que en el Perú se maneja en esa época, ¿no? Tenemos que estudiar el espíritu peruano, tenemos que, y por ejemplo, para eso la historia incaica o la historia prehispánica fue muy importante. Los historiadores del siglo XIX estaban orgullosísimos de la historia prehispánica porque eso significaba que en la patria milenaria peruana pues había habido poblaciones y culturas muy importantes y muy antiguas, y que de alguna manera eso era la base de lo que sería luego la prosperidad del Perú, ¿no? Y eso en realidad es cierto. Como ustedes saben, el Perú es una cuna de civilización, ¿no? En América solamente tenemos los Andes y Mesoamérica, ¿no? Como cuna de civilización. Y a nivel mundial son muy pocas, ¿no? Entonces realmente esa idea fue muy importante, ¿no? Y estos historiadores del siglo XIX, pues como que de alguna manera ven la independencia como ese momento estelar en el cual el Perú se hace autónomo políticamente y esa realidad del espíritu peruano se puede desplegar de manera libre, ¿no? Entonces, ¿cómo ven la independencia? Ven la independencia como la gesta originaria de esta plenitud nacional. Por tanto, les parece muy importante estudiar a quienes fundaron la República Peruana, que debían ser modelos de lo que debía ser luego la grandeza nacional, etcétera, ¿no? Pero repito, es una visión exageradamente nacionalista, que hoy afortunadamente se ha corregido y hoy en día se ve la independencia en el marco, como he dicho, de la historia americana y de la historia global y conectada, ¿no? Sobre esto hay muchos, digamos, el siglo XIX se escribió mucho sobre independencia, no solamente libros. Por ejemplo, si revisamos los periódicos del siglo XIX, veremos cómo hay muchos artículos que incluso son firmados, era muy típico en el siglo XIX utilizar seudónimos o simplemente firmar diciendo un combatiente, un fundador de la República, un vencedor, ¿no? Y entonces aparecen historias sobre la independencia a partir de lo que decían testigos presenciales. También hubo autores que escribieron libros en los que quisieron exaltar la importancia de una determinada región en la independencia, ¿no? Porque, claro, Pasoldán, que es el principal historiador de la independencia, sobre todo se refiere a Lima. Entonces empiezan a aparecer libros, por ejemplo, el libro de Nicolás Rebasa sobre el Departamento de la Libertad y la Independencia. Rebasa estudia de manera muy detallada cómo se desarrolló la independencia en la libertad. Como ustedes saben, en Trujillo se proclamó la independencia antes que en Lima, ¿no? En realidad, en todo el norte del Perú se proclamó la independencia antes que en Lima. Y esto es interesante frente a quienes dicen que la independencia fue impuesta, porque hay muchísima información de movimientos regionales, locales, provinciales en favor de la independencia en diversas partes del Perú. Toda esta eclosión de libros, de artículos, etcétera, y de testimonios sobre la independencia a lo largo del siglo XIX tienen como su gran final, podríamos decir, o como que de alguna manera terminan englobados en lo que fue la celebración del centenario de la independencia en 1921. Y en 1921 hubo varios historiadores que publicaron libros en los que se preocuparon mucho por enfatizar que los peruanos sí quisieron la independencia. Discusión que, como ya les digo, me parece que no lleva a ninguna parte,
porque acá no se trata de establecer una estadística o hacer una encuesta de qué porcentaje de peruanos quisieron la independencia y cuáles no, porque creo yo que la independencia en el fondo fue un desgarramiento interno del Perú, y entonces hubo peruanos que amaban al Perú, pero que entendían que con reformas se podía continuar y no con una independencia política, etcétera, ¿no? Y con ocasión también de este centenario, aparecen versiones muy variadas con respecto a los libertadores. Y aquí también debo decir que, en realidad, los historiadores peruanos quieren mucho más a San Martín que a Bolívar. Eso sí, es una cosa absolutamente evidente. ¿Por qué? Porque Bolívar, si bien fue fundamental para la derrota militar de los españoles, cuando establece la Constitución vitalicia y cuando exalta la importancia de las armas colombianas en Ayacucho, genera entre los peruanos una sensación de rechazo, ¿no? Y de hecho hay una serie de peruanos que fueron independentistas de mucho tiempo atrás, como por ejemplo el primer presidente del Perú, José de la Ribabuero y Sánchez Boquete, que por su enemistad con Bolívar, pues termina, bueno, exiliado y termina muy mal. Inclusive Ribabuero intentó, para evitar que viniera Bolívar, negociar con el virrey La Serna para establecer una monarquía peruana independiente. Un poco lo mismo que le había ofrecido San Martín al virrey en la entrevista de Punchauca, ¿no? O el caso, por ejemplo, Ribabuero, por ejemplo, había sido independentista desde 1808. Él era un miembro de la aristocracia, de la nobleza limeña, y había sido partidario de la independencia desde mucho antes, ¿no? Igual, por ejemplo, el marqués de Torre-Tagle, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, él proclama la independencia de Trujillo antes que en Lima, como intendente de Trujillo. Y finalmente termina en desgracia, muerto en 1825 en el Real Felipe, en el Callao, también por sus enemistades con Bolívar, porque comete el error de refugiarse con los españoles, ¿no? En fin, entonces, digamos, la figura de San Martín es una figura mucho más querida por los historiadores peruanos que la de Bolívar. Pero claro, como señala también José de la Ribabuero, el historiador, definitivamente era absolutamente irreal impedir la llegada de Bolívar al Perú. Es decir, era fundamental que Bolívar y sus tropas llegaran al Perú porque si no, no había manera de derrotar al virrey La Serna. Como ustedes saben, cuando llega San Martín al Perú, La Serna se va de Lima, pero La Serna se hace fuerte en el Cusco y La Serna gobernó la mayor parte del territorio peruano desde el Cusco durante 3 años, ¿no? Entonces las fuerzas propiamente peruanas no tenían la posibilidad de vencer al virrey La Serna, ¿no? Bueno, sobre este tema de la presencia o la visión de San Martín y de Bolívar hay mucho que decir, ¿no? Hay también autores que defienden cerradamente a Bolívar, sobre todo aquellos que estuvieron en contra de los planes monárquicos de San Martín. Eso es quizás lo que más se le critica a San Martín, ¿no? El haber planteado una solución monárquica. Inclusive llegó a enviar a Europa una misión para buscar un príncipe, ¿no? Que quisiera aceptar la corona peruana con la idea de que el Perú tuviera una monarquía constitucional que fuera una especie de paso intermedio hacia la República Democrática, ¿no? Por ejemplo, Ribabuero, el historiador, bisnieto del primer presidente del Perú, él en sus libros sí dice que, que no le parece descabellada la idea de San Martín y pone como ejemplo Brasil, ¿no? Que tuvo también una monarquía durante las primeras décadas independientes y luego ya viene la república, ¿no? Pero claro, era también una visión bastante compleja de conseguir, sobre todo porque entre la mayoría de personajes políticos de la época de la independencia, el ideal republicano estaba bastante asentado. Claro, a nosotros nos puede parecer muy obvio esto de la república, pero piensen, en Europa lo que había eran monarquías. O sea, el régimen político que se conocía digamos, en el ambiente europeo, que era en el cual todos se miraban, eran monarquías. En ese sentido, América Latina es de alguna manera pionera, ¿no? O sea, el sistema republicano definitivamente se extiende en América Latina mucho antes que en Europa, ¿no? Además, la Europa de esa época, no se olviden, es la Europa de la Restauración. O sea, es la Europa en que Napoleón había sido derrotado y en que la restauración absolutista estaba en todo su apogeo, ¿no? Entonces, evidentemente, la idea de establecer una monarquía no era pues una locura como podríamos entenderla hoy, ¿no? Si hoy alguien dice, establezcamos una monarquía, bueno, pues el tipo está loco, pero digamos, no era así en 1821.
O sea, la monarquía era el régimen de gobierno habitual en Europa. San Martín había vivido en Europa, ¿no? Entonces, no era, digamos, es algo que hay que entender, obviamente, en su contexto. Esto es bien importante porque para todo historiador es fundamental no caer en anacronismo, ¿no? O sea, el anacronismo es juzgar con criterios de hoy situaciones del pasado, ¿no? Entonces eso puede llevar evidentemente a muchos problemas porque hay que entender un poco el contexto, la formación, las ideas dominantes para entender más o menos lo que estaba pasando, ¿no? Eh, Bien, yo no sé, bueno, he planteado una serie de temas de manera quizá un poco desordenada porque bueno, me dejé llevar por el café, al menos por el título, ¿no? Entiendo que físicamente no va a ser posible el café, pero eh, digamos, quizás planteo esto como ideas que puedan generar, pues no sé, alguna discusión o preguntas. Quiero decir, como señalé al principio, por si acaso, yo no soy un experto en temas de independencia. Mis temas de trabajo son básicamente el Perú colonial, historia del derecho en el Perú colonial sobre todo, y también he trabajado temas de guerra con Chile. Pero el tema de la independencia me apasiona porque realmente pues es un hito fundamental de nuestra historia y yo creo que reflexionar sobre esto, eh, digamos, es crucial, ¿no? Y más en este contexto en el que estamos de crisis tan tremenda, absolutamente insospechada, y que además coincide con el Bicentenario, que supuestamente debería ser pues, una época en que reventemos cohetes, en fin, y celebremos 200 años, que claro, yo en realidad eh, no soy, obviamente, porque sería absurdo, plantear pues, que hay mucho que celebrar. Yo creo que no hay mucho que celebrar en estos 200 años de vida republicana. Sin embargo, quiero mostrarles un libro que justamente estaba leyendo ahora, de una ex alumna nuestra, Natalia Sobrevilla, que justamente el otro día en el comercio lo publicitaron, que se titula los inicios de la República Peruana viendo más allá de la cueva de los bandoleros. La cueva de los bandoleros es una expresión de Basadre. Basadre dice que el siglo XIX peruano es un siglo terrible, donde hay corrupción, el tema de la corrupción por los consignatarios del guano, donde hay caudillismo, donde hay una serie de abusos, pero que no todo fue malo. Y Basadre dice, bueno, hay una serie de temas en los que sí se avanzó en el Perú, ¿no? Entonces no fue toda una cueva de bandoleros. Bueno, yo estoy un poco en esa línea, ¿no? O sea, yo creo que no hay mucho que celebrar, pero sí hay una serie de avances que se han dado en los 200 años de vida republicana indudables, ¿no? Y diría yo, en las últimas décadas, más aún, ¿no? A pesar de que ahora estamos todos deprimidos, pero definitivamente, bueno, ustedes creo que son más jóvenes que yo soy de una generación, digamos, cuando yo salí del colegio, el Perú era un país del que todo el mundo se quería ir, ¿no? En cambio, la generación de mis hijos realmente es una generación, y la generación, me imagino, de la mayoría de ustedes, de gente absolutamente privilegiada. Claro, eso puede parecer absurdo en medio del coronavirus, pero en realidad las generaciones, digamos, de los millennials, los centennials, etcétera, es gente realmente que ha vivido un Perú espectacular comparado con el que yo he vivido, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos elementos efectivamente de avance a pesar de la política y a pesar de los políticos, de muchos políticos definitivamente, ¿no? Pero me parece muy importante reflexionar sobre este tiempo de la independencia, primero para derribar un poco mitos, ¿no? Como esto de que la independencia fue una guerra entre buenos y malos, ¿no? Fue algo mucho más complejo, ¿no? Y luego para entender también la complejidad del Perú, ¿no? Yo les hablaba de la noción de peruanidad de Víctor Andrés Belaúnde, pero es evidente, y el propio Víctor Andrés Belaúnde lo dice, no es lo mismo pues un peruano de Puno que un peruano de Tumbes, o que un peruano de Lima, evidentemente, pero yo sí creo que hay un sustrato común. Yo sí creo que hoy se puede hablar de una noción de lo peruano que independientemente, bueno, que se manifiesta quizás mucho más ahora pues con la gastronomía o con el tema del fútbol, etcétera, pero yo creo que sí hay una noción de lo peruano y creo que eso es bueno. Y yo creo que tampoco podemos estar todo el tiempo flagelándonos, ¿no? Y viendo solamente lo negativo. Para eso ya hay mucha gente que lo hace y me parece bien, porque yo creo que hay un montón de situaciones terriblemente complejas en el Perú. Pero yo creo que también debemos, como dice Basadre, salir, o sea, el Perú del siglo XIX fue una cueva de bandoleros en muchos aspectos, pero también hubo gente que no fue bandolera, ¿no? Y hubo gente que, yo por ejemplo he trabajado con mi padre 2 libros sobre la guerra con Chile, a partir de un archivo familiar de un bisabuelo mío que fue detenido por los chilenos durante la ocupación de Lima y que fue
deportado a Chillán, en Chile, y vivió encerrado en una casa 1 año y medio, detenido por los chilenos, junto con otros peruanos, ¿no? Bueno, en las cartas de este bisabuelo mío que hemos publicado en el año 2008 en un libro que se llama El Perú desde la intimidad, es un conjunto de 200 cartas de marido a mujer durante 1 año y medio espectaculares, donde realmente se ve el sufrimiento de una familia de la clase alta limeña durante la guerra, las pérdidas económicas, los problemas que tenían por comprarse el pleito de defender el Perú, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se dice, no, la clase alta peruana simplemente miró para otro lado, bueno, un momentito, muchos sí, pero no todos. Pensemos en Alfonso Ugarte, por ejemplo, que es un caso que a mí me parece excelente. Hay gente que se regodea diciendo, oye, Alfonso Ugarte no se tiró, se tropezó, lo empujaron. Eso es lo de menos en el Morro de Arica. Lo importante es que Alfonso Ugarte era un millonario de Tarapacá, que se pudo haber ido, como varios de sus compañeros de generación, a París, donde le esperaba además su novia, a vivir muy bien hasta que pasara la guerra, se quedó en el Perú, financió un batallón y murió en la batalla de Arica, ¿no? Entonces, hay muchas historias poco conocidas de ese tipo, ¿no? Claro, a Alfonso Ugarte lo recordamos porque se tira con la bandera y con su caballo, pero eso es lo de menos. Y además, aunque no se hubiera tirado, el gran heroísmo estuvo en no irse del Perú, ¿no? Ahora, es verdad que la mayoría de los de su clase probablemente sí se fueron o miraron para otro lado, pero no todos. Entonces, no hay tampoco que generalizar. Y yo creo que en el Perú tenemos antepasados, tenemos gente que son un ejemplo, ¿no? Que son un ejemplo. Y yo creo que es importante también poner esto de relieve. No para hacer una leyenda dorada, pero tampoco para plantear, como dice Basadre, que todo haya sido negativo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que, el espíritu que de alguna manera me anima cuando hablo de estos temas, ¿no? En fin, pero no quiero hablar más, pienso que sería Muchas interesante gracias. escuchar. Sí, muchas gracias, doctor. En realidad, muy interesante su charla, sobre todo en este marco de estar tan cerca al bicentenario. Eh, si bien es cierto, tengo una pregunta sobre eso. Si es que la independencia fuera conseguida o concebida, al final, ¿fue útil en realidad la independencia en ese momento? ¿Qué soluciones se dio? Porque al momento de dar la independencia también llevaba o conllevaba un ambiente de crisis entre todos y nuevas responsabilidades. ¿Cómo es que se dio todo esto en esa época? ¿Cómo lo aceptó la población en su mayoría? Bueno, esa es una pregunta crucial. La independencia fue un cambio político, eminentemente político, porque si nos ponemos a analizar, y esto se ha estudiado mucho, temas económicos, sociales, etcétera, digamos, el panorama tampoco se cambiara mucho. Inclusive, en algunos casos, por ejemplo, para la población andina o para la población indígena, la independencia fue hasta negativa, porque ustedes saben que Bolívar suprime las comunidades indígenas y cuando se suprime la propiedad comunitaria, se convierte a los indígenas en individuos propietarios de determinadas parcelas de tierras que habían sido de la comunidad. Y esos indígenas individuales fueron mucho más fácilmente presas de engaños o de abusos de gente de fuera o criollos de Lima, etcétera, que podían abusar de ellos, ¿no? Entonces, curiosamente, la idea liberal de los derechos individuales, establecida de manera, digamos, automática, podía generar problemas de ese tipo, que la población andina se sintiera más protegida de acuerdo con la propiedad comunal, mientras que el liberalismo de los independentistas decía no, que cada individuo debía ser titular de sus derechos. No se olviden que la sociedad colonial es una sociedad corporativa, donde los derechos son de los grupos, no tanto de los individuos. Y con el triunfo de la independencia y del liberalismo, entonces, claro, cada individuo tiene sus derechos propios. Pero claro, en muchos casos esto era difícil de ejercer. Esto lo estudia muy bien, por ejemplo, un ilustre profesor de Derecho de la Universidad Católica, ya jubilado, Fernando de Traseñí. Él tiene un libro brillante que se titula La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX. Y él demuestra cómo el establecimiento a rajatabla del liberalismo en el mundo andino perjudicó a muchos indígenas, lo cual puede parecer una contradicción, porque la idea era decirle, oye, esto ya no es de la comunidad, del grupo, esto es tuyo, tuyo propio, tú con esto haces lo que quieras, y no como que no supieron manejar esa
titularidad individual de los derechos. Es un tema bien interesante, ¿no? Porque la sociedad colonial, repito, es una sociedad corporativa. Los derechos más importantes, por ejemplo, eran los de los gremios, más que de los trabajadores uno por uno, ¿no? Por eso se le llama a la sociedad colonial y a la sociedad del antiguo régimen en Europa también, sociedad corporativa. El cuerpo es lo más importante, o sea, los derechos del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La corporación, o sea, el grupo. Y no se entendía una persona que no perteneciera a un grupo. O sea, yo debía pertenecer a un gremio, o a una cofradía, o a una hermandad, o a una universidad, o a lo que fuera, ¿no? Entonces, como que la idea del individuo titular de derechos es una idea, repito, muy reciente, ¿no? Que no es propia de la época colonial. No sé si con esto Muchas, te he contestado. sí, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿cómo nota usted que puede afectar el hecho de que ahora pues está de moda desmentir los mitos o que, como usted mencionó, el mito de Alfonso Ugarte que se lanzó, no se lanzó, desmentir estos héroes, pero no es lo que se enseña en las escuelas? O sea, ¿cómo corregir esa parte de la historia en los colegios a donde uno se le queda marcada la idea desde niños? Bueno, has tocado un tema crucial que da para otra reunión, porque realmente el desfase que hay entre las, digamos, los descubrimientos o los planteamientos o las nuevas ideas con respecto a distintas etapas de la historia del Perú que estudian los historiadores en el mundo académico y lo que se enseña en el colegio es realmente grave, definitivamente, ¿no? No digo que ocurra siempre así, porque yo conozco, por ejemplo, muchos de mis exalumnos en la facultad, en la Católica, son profesores de colegio. Y ellos sí, evidentemente, digamos, tienen toda digamos, conocen las nuevas corrientes, los nuevos aportes, etcétera. Pero ese, por ejemplo, sería un gran aporte para el Bicentenario, o sea, generar un escenario en virtud del cual el magisterio, es decir, los profesores de... Pero además habría algo que hacer anterior, me parece, que es, yo diría, restituir los cursos de historia del Perú. No existen los cursos de historia del Perú hoy día. La historia del Perú está metida dentro de un esquema mucho más amplio de otros temas, etcétera, y yo sí creo, en mis tiempos sí había historia del Perú en el colegio, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es importante que haya cursos propiamente de historia y que los historiadores, digamos, académicos, tengan... Hay un problema también que tenemos los historiadores y que es grave, ¿no? Que en su mayor parte no tenemos la capacidad de, ¿cómo diría yo?, de explicar los nuevos hallazgos, las nuevas tesis, etcétera, al gran público. Nosotros escribimos normalmente, esto parece absurdo, pero es así, ¿eh?, para leernos entre nosotros. Y al decir nosotros, estoy hablando de unas cuantas decenas de personas. Por ejemplo, en la Católica tenemos una revista que se llama Histórica, y hay otras revistas también. Entonces escribimos en esa revista, nos leemos, nos criticamos, nos elogiamos, pero a veces nadie más se entera de eso, lo cual es terrible, ¿no? Y además es dramático. Entonces yo creo que también esto es algo que los historiadores tienen que, en eso tienen que cambiar, ¿no? Intentar, claro, a veces hay colegas que dicen, no, pero escribir para el gran público, eso es como, digamos, como que hay historiadores que prefieren escribir de manera más erudita, más académica, pero yo creo que es fundamental llegar al gran público y efectivamente eh, contradecir muchos de estos mitos, que algunos son pues puras falsedades, ¿no? Que se dicen y sobre todo entender, lo más importante creo yo es entender la historia como un proceso frente al cual tenemos que reflexionar y no como una retahíla de datos, nombres y fechas que tenemos que aprender. En la universidad muchas veces, cuando yo planteo esto, hay alumnos que llegan, ¿no?, y dicen, oye, pero esto, para mí la historia era algo absolutamente distinto, y se quedan muy digamos, impresionados de que la historia sea una reflexión. Y eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es simplemente aprender datos, y además si la historia fuera contar las cosas tal como fueron, sería lo más aburrido, porque las cosas fueron de una sola manera y no habría ninguna discusión. Lo bonito es generar, repito, hay tantas historias como historiadores. Entonces el combate de Angamos será siempre materia de discusión o de nuevas interpretaciones, porque además las preguntas que yo me planteo como historiador responden a mis problemas y a mis circunstancias, que son muy distintas a las preguntas que se hizo pues Ribagüero en 1910 o Pasoldán en 1868, ¿no?
Claro, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Por favor, levanten la mano para hacer sus preguntas y poder darles audio. Empezamos con Helmut, por favor. Buenas tardes, profesor, otra vez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, los padres fundadores de Estados Unidos pusieron claramente la idea que tenían ellos de en qué se tenía que convertir el país, ¿no? Y lo plasmaron básicamente en la Declaración de Independencia. Entonces, tenía una visión de hacia dónde tenía que ir el país, en qué se tenía que convertir, en qué ideales tenía que estar fundado. ¿No? En su opinión, no, porque no hay, de hecho, una idea clara hasta acá, ¿quiénes serían o quiénes serían lo más parecido, peruanos o no, a los padres fundadores de la República del Perú? ¿Y cuál era su visión? ¿Cuál era su visión de cuáles eran los ideales en los que tenía que ser fundado el país? Eh, y bueno, no sé si es que le queda tiempo y en qué difiere en lo que el país se convirtió después, ¿no? Y Sí, una segunda pregunta cortita es, en base a lo que se conoce de la guerra con Chile, ¿se tiró o no se tiró Alfonso Ugarte del cerro? del morro, no era un cerro, era un morro. Del morro, así es, del morro. Ya. Bueno, yendo a lo primero, es una excelente pregunta. De hecho, cuando tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, acá hay un tema que es bien interesante. Los norteamericanos pues veneran a los Founding Fathers, ¿no? Y Sí, tú vas a las librerías en Estados Unidos y están llenas de libros sobre Jefferson, Washington, Jackson, Franklin, etcétera, ¿no? Que ese es, por ejemplo, un tema que a nosotros nos falta. Nosotros no hacemos biografías. Y hay un montón de personajes históricos peruanos que están esperando una buena biografía, ¿no? Hay historiadores que consideran que la biografía es como un género, digamos, como de segunda, ¿no? Pero no, una buena biografía me parece interesantísimo, ¿no? Ahora, tu pregunta es excelente, ¿no? Y me remite a lo que dije antes sobre cómo, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, una historiadora que ella sí tiene éxito escribiendo para el gran público, por lo menos en el comercio, que es Carmen McEvoy, ¿no? Que es una historiadora muy reputada, pero que además tiene llegada al gran público. Ella, por ejemplo, ha planteado la figura de Sánchez Carrión. Y ella dice, ¿por qué no exaltamos la figura de Sánchez Carrión, un hombre modesto de Huamachuco, que muere joven poco después de la independencia, pero que es el gran defensor en la sociedad patriótica, en 1822, de la república como forma de gobierno, ¿no? Con las cartas del solitario de Sayán, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ella dice, bueno, Sánchez Carrión podría ser uno de ellos, pero hay varios más, ¿no? Hay varios más que plantean visiones de futuro con diversas visiones, pero que es gente a la que habría que rescatar. Por ejemplo, una que es muy polémica, porque claro, finalmente entró en tratos con el virrey para establecer la monarquía contra Bolívar, es José de la Ribagüero Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú. Lo que pasa es que Ribagüero fue una persona muy impulsiva, él fue, como repito, partidario de la independencia desde 1808, o sea, de los primeros separatistas peruanos, ¿no? Pero luego cae en desgracia y ya de viejo escribe unas memorias en los años 50, donde habla barbaridades de la independencia, de San Martín, de Bolívar, entonces como que ya, digamos, su figura se devalúa un poco. Otra gran figura, pero que también cayó en desgracia, que también era de la nobleza limeña, es el Marqués de Torretagui, que es otro de los padres fundadores, sin duda. Lo que pasa es que luego cae dentro de esta vorágine política y bélica de la guerra de la independencia, ¿no? Pero otro personaje, por ejemplo, que no es peruano, sino alto peruano, Andrés de Santa Cruz, que tenía esta visión del Gran Perú, de la unión del Alto y Bajo Perú, ¿no? Que es un tema también muy interesante. Hay, por supuesto, personajes, o José de la Mar, miembro de la Junta Gubernativa en 1823, que era natural de Cuenca, en el actual Ecuador, y que fue también presidente del Perú, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, y hay también intelectuales, evidentemente, ¿no? Que plantean una serie de visiones con respecto al futuro del Perú, ¿no? Yo creo que ese podría ser un gran aporte del Bicentenario, ¿no? Que empiecen a desarrollarse biografías para empezar a conocer las vidas de estos personajes que son vidas de lo más apasionantes, ¿no? De lo más apasionantes. Sobre Alfonso Ugarte no lo sé.
No lo sé. Pero como digo, la leyenda, es que hay muchas leyendas, evidentemente, ¿no? Y esa leyenda es muy bonita, ¿no? Que se tira con la bandera y con el caballo, es una... En realidad, la batalla de Arica en sí misma es una batalla, yo siempre digo, muy romántica. Romántica en el sentido de que no había salida, es decir, ellos iban a ser derrotados de todas maneras. Además, antes de Arica, ya se había producido la batalla del Alto de la Alianza y los chilenos ya habían tomado Tacna. Y Arica solo sirve como puerto de Tacna. O sea, estaban arrinconados, ¿no? Entonces, de acuerdo con ese ideal romántico, Bolognesi dice que él no se va a rendir, ¿no? Para defender la patria románticamente, ¿no? Y como digo, el heroísmo de Alfonso Ugarte, independientemente de si se tiró o no se tiró del morro, yo creo que está mucho más en el hecho de que, pudiendo haber sido a París con sus amigos, a encontrar además a su novia, se quedó en el Perú, con su dinero financió un batallón y dio su vida por el Perú en Arica. Ya no se sabe cómo, pero el hecho es que murió, eso sí, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ese es el heroísmo, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que también es un personaje que es un ejemplo, ¿no? Yo creo. Claro, queda entonces como héroe, se haya lanzado o no se haya lanzado. Por Seguimos supuesto. Sí, sí. con la pregunta de Piero Galloso. Por favor, tu audio, Piero. Listo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias ¿Qué por tal, esta Piero? Encantado de ponencia. conocerte. Tú has sido además el nexo que ha hecho posible esa charla. Sí, gracias más bien, profesor, por aceptar y estar aquí con nosotros. Escuché su ponencia con bastante atención. Hizo mención de algunos autores como Víctor Andrés Belaúnde, quien en peruanidad es crítico de algunos valores de la Ilustración. También José de la Riva Agüero, a quien López Soria considera un fascista aristocrático. Hizo mención de otros autores, o no tanto de otros autores, sino de que las ideas ilustradas propiciaron también el movimiento independentista. ¿Quiénes fueron esos autores que reivindicaron dichas ideas? ¿Quiénes fueron los historiadores o cronistas que vieron desde un enfoque un poco más ilustrado el movimiento independentista? ¿Podría tal vez hacernos mención de algunos de ellos? Sí, claro, claro, muchos. Mira, yo diría que la influencia de la ilustración, del pensamiento ilustrado, sobre todo francés, en el Perú se da básicamente en el núcleo de los intelectuales que formaron la Sociedad de Amantes del País. Ellos leían a Voltaire, leían la enciclopedia francesa, ¿no? Entonces, de alguna manera estaban muy influidos, pero en realidad recibieron las ideas ilustradas francesas a través del filtro español, a través de la ilustración española. Entonces, por ejemplo, Ribagüero y Víctor Andrés Belaúnde también hablan de esta ilustración cristiana, ¿no? O sea, eran ilustrados cristianos, o sea, no ilustrados deístas, como era la mayoría de los franceses, no todos, pero la mayoría de los franceses, ¿no? Que admiten la existencia de un ser supremo, pero el deísmo es la aceptación de la existencia de un, digamos, gran creador, gran arquitecto del universo, pero no se sabe nada de él, ¿no? Por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza era un sacerdote y él era ilustrado, pero él aceptaba la ilustración en la medida que no chocara, por ejemplo, con el dogma cristiano. Otro ilustrado era Hipólito Unanue. Otro ilustrado era José Baquíjano y Carrillo. Por ejemplo, hay testimonios sobre cómo Baquíjano reunía en su casa a una serie de compañeros de la Sociedad Amante del País y clandestinamente leían libros franceses que llegaban de contrabando, porque estaban prohibidos, obviamente, ¿no? Por la Inquisición, llegaban de contrabando al Perú, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha dicho que las ideas de la Ilustración tienen también que ver con la aparición del movimiento independentista, pero entre muchos otros factores, porque además para mí hay un factor mucho más importante, que es el factor político de la invasión española, perdón, de la invasión francesa a España de 1808. Porque cuando llega Napoleón a España, pues digamos, la monarquía queda descabezada. Y entonces en España aparecen unas juntas gubernativas. Y en América, ante el desconcierto de que no había rey, lo cual era absolutamente pues, increíble, el rey siempre había estado ahí, no había rey, entonces se crean juntas en Buenos Aires, en La Paz, en Quito. En Lima no, porque el virrey Abascal no lo tolera, porque el virrey Abascal era pues el dueño de la mayor fuerza militar española en América del Sur y Lima era la gran ciudad de América del Sur,
¿no? Entonces yo creo que ese desconcierto político de la invasión napoleónica empieza a generar todo este problema para España, ¿no? El problema de la aparición de esas juntas gubernativas, y claro, la idea de la junta gubernativa de alguna manera como que plantea una serie de reformas, etcétera, y plantea ideas de autonomía. No hemos hablado de las Cortes de Cádiz. Cuando se convocan las Cortes de Cádiz, se eligen diputados americanos. Por ejemplo, Hipólito Unanue fue nombrado diputado por el Perú. Lo que pasa es que llega a Cádiz y ya las Cortes habían terminado, pero digamos fue, ¿no? Y las Cortes de Cádiz terminan con la promulgación en 1812 de la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, y que en el fondo es la primera constitución del Perú. Yo siempre digo eso, porque normalmente se dice que la primera constitución del Perú es la de 1823, claro, es la primera constitución del Perú independiente, o del Perú republicano, pero en el Perú también se aplicó la Constitución española de 1812, ¿no? Entonces, allí los americanos también plantearon una serie de demandas de autonomía, ¿no? Entonces, y eso estuvo también influido por las ideas ilustradas. Ahora, sobre Ribagüero, yo he sido director del Instituto Ribagüero del 2011 a 2017, pero no por eso voy a defender a Ribagüero o decir que fue o no fue fascista. Ribagüero fue un hombre de su tiempo, evidentemente, y para mí, yo tengo como una de mis ilusiones a futuro, no sé si lo logre, porque tengo varias, no hay una biografía de Ribagüero, y Ribagüero es uno de los grandes peruanos del siglo XX, uno de los más importantes. De hecho, estaba ahora terminando de revisar Paisajes Peruanos, que es un libro que todo peruano debía leer, que es, no sé si lo conocen, es un libro espectacular, que es es como su diario de viaje, de un viaje que él hizo en 1912 por la Sierra Sur del Perú. Cuando sus compañeros de colegio, que eran de la alta sociedad limeña, se iban a París, él prefirió a los 25 años o 27 años irse al sur del Perú en un viaje que duró varios meses, ¿no? Y del cual salen estas reflexiones, donde, por ejemplo, cuando llega a la Pampa de la Quinoa en Ayacucho y reflexiona sobre el Perú independiente, ese capítulo es espectacular para entender la independencia, porque él mismo dice: pobre, tonta, boba, aristocracia limeña, incapaz de todo esfuerzo, incapaz de todo proyecto. O sea, él, que era, digamos, el peruano, digamos, representante de la nobleza limeña, ataca a su clase social y dice: no estuviste a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, en el fondo, leer a Ribagüero es, en ese aspecto, es deprimirse totalmente, ¿no? Porque él mismo dice: no estuvimos a la altura. La clase dirigente peruana no estuvo a la altura, ¿no? Ribagüero fue un nacionalista de la primera mitad del siglo XX, y Ribagüero fue una persona, además, es bien interesante su figura, porque él tuvo una formación familiar y escolar católica, pero cuando llega a la Universidad de San Marcos, él formalmente se aparta de la fe y seducido por básicamente las ideas positivistas, ¿no? Pero luego, el año 32, cuando ya tiene pues 50 y 40 y tantos años, él estuvo autoexiliado en Europa durante la época de Leguía, y cuando hubo, en esa época él vivió en Italia, y ahí le fascinó el resurgir italiano luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en efecto, Ribagüero tiene algunos discursos bastante, digamos, pro Mussolini, digamos. Pero, por ejemplo, frente al racismo de los fascistas, sobre todo los nazis alemanes, él tiene una carta, por ejemplo, muy bonita, donde dice: para no ser racista, me basta con ser cristiano, ¿no? O sea, como que, de alguna manera, y él muere el año 1944, con lo cual él no ve un poco el final de todo esto, ¿no? Pero ese es el Ribagüero ya mayor. Y el año 32, Ribagüero se convierte al catolicismo, y se convierte en un católico absolutamente, ¿cómo diríamos? Tiene el fanatismo del converso. No sé si ustedes han oído hablar de esta referencia, ¿no? Digamos, cuando alguien se convierte ya de mayor a una determinada religión, como que es más papista que el Papa, ¿no? Como que es mucho más rotundo, ¿no? Y entonces se convierte en un católico absolutamente, digamos, ultramontano, absolutamente extremista en muchos aspectos, pero entonces hay como diversas etapas en la vida de Ribagüero, ¿no? Pero definitivamente es un personaje brillante, y a través de su vida se puede entender buena parte de la historia del Perú del siglo XX. Es más, Ribagüero tiene, en el instituto hemos publicado en más de 20 volúmenes su epistolario, o sea, todas las cartas que él recibió y que él envió, ¿no? Y que realmente es una fuente impresionante para entender el Perú del siglo XX, ¿no? Sí. Me he ido por la rama.
No, profesor, una preguntita corta, gracias también por la respuesta. ¿A qué se debió que aquí en Perú optaran más por la república, el modelo republicano, que por el monárquico? O sea, ¿fue realmente ese producto de la influencia de la ilustración cristiana española, de las juntas gubernativas? ¿Qué fue Mm, realmente lo que ocurrió? No, en realidad ya había digamos, había toda una, no te olvides que con la Revolución Francesa se establece la Primera República. Es decir, ya había la ilusión en muchos liberales del régimen republicano. No solamente en Sánchez Carrión, sino en muchos otros autores. De hecho, San Martín era también republicano y su ministro Monteagudo era también republicano. Pero en el Perú consideraron que establecer la república de manera violenta, de manera automática, podía generar, bueno, de hecho generó, porque las 2 primeras décadas del Perú independiente fueron una anarquía total, como ustedes saben, ¿no? Podía generar anarquía y que por tanto quizás estableciendo una monarquía, digamos, una independencia política, pero con un príncipe español nombrado como rey, como ocurrió en el caso de Brasil, con un príncipe portugués, ¿no? Pudiera eso generar un tránsito a la plena democracia, digamos, un soft landing, digamos, de la plena democracia, ¿no? Pero sobre esto en realidad solamente podríamos reflexionar ucrónicamente, ¿no? Sobre lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Ribagüero, por ejemplo, José de la Ribagüero, el historiador, él claramente dice que tenía razón San Martín, que debió establecerse la monarquía peruana, ¿no? Pero la mayoría de los miembros de la Asamblea Constituyente de 1822 eran republicanos. Luna Pizarro, por ejemplo, el propio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Y además la monarquía hubiera traído pues también reminiscencias a la época colonial. Era realmente una utopía, yo creo, ¿no? Definitivamente no hubiera sido posible, pero repito, plantear una solución monárquica en 1821 no era una locura como puede ser hoy, en 2020, porque en realidad los grandes estados europeos todos eran monarquías. Entonces no era una locura plantear la monarquía, ¿no? Pero era una idea de monarquía constitucional, obviamente, ¿no? Bueno, como de hecho todavía hay algunos países en Europa donde hasta hoy permanece la monarquía constitucional, que es un gobierno democrático, pero con la jefatura del Estado adherida a una dinastía, ¿no? Así Claro, es. muchas gracias, doctor. Ahora pasamos con la pregunta de Freddy Jaimes. Por favor, activa tu audio, Freddy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas ¿Y tardes. qué tal? Bueno, en 1830 aproximadamente llega a nuestras costas la misión del Beagle con Darwin. Cuando él sale, bueno, no se queda mucho tiempo, ¿sabes? ¿No? Y hace un recorrido breve, se reúne con algunas autoridades, incluso hace una descripción del Callao y de la, bien interesante. Y bueno, en síntesis, describe un desorden total, una república joven y un desorden total. Y siempre me quedó a mí esa pregunta, ¿no? O sea, después de, cuando nos volvimos república finalmente, este, hay toda una serie hay la parte política hay todo un desorden, hay un grupo que, las montoneras, hay bandas en la calle, es inseguro. El mismo Darwin se asusta, parece, y escribe algo al respecto, ¿no? Entonces, siempre me quedó esta idea, ¿no? Éramos muy jóvenes, comillas, ¿no? Para alcanzar la república. ¿Qué cosa salió mal? ¿Por qué hubo toda esta situación de anarquía, digamos? Ni bien nos volvimos república finalmente, ¿no? ¿Qué pasó con los ideales ilustrados que teníamos? Que yo sé que tenían todos muy bien intencionados y muy interesantes, pero ¿qué pasó? Bueno, eso también da para otra, otra reunión porque es un gran tema que no está solucionado. Lo que planteas me recuerda a una famosa carta que un anciano José de San Martín le escribe a Ramón Castilla en 1848 desde Francia. Usted sabe que 1848 es un año dramático en Europa porque se producen una serie de revoluciones populares muy fuertes, ¿no? Y San Martín
que en el fondo era un conservador, estaba muy asustado sobre lo que podía pasar en Francia en 1848. Y le escribe a Ramón Castilla y le dice, felizmente vuestra excelencia ha empezado a poner orden en el Perú. Efectivamente, a partir de 1845, ustedes saben que el Estado peruano no tuvo presupuesto hasta 1845. O sea, el presupuesto general del Estado no existía. O sea, había un caos administrativo tremendo. Y Castilla empieza a ordenar el Perú, ¿no? Entonces San Martín le escribe a Castilla en 1848 y le dice, bueno, yo espero que con vuestra excelencia en el Perú no puedan llegar al Perú estas olas revolucionarias que están viviéndose en Europa. Y ahí le dice a Castilla que efectivamente le ha dado mucho pesar el que, digamos, en las décadas anteriores y desde 1821 el Perú hubiera estado inmerso en tal anarquía. Ahora, yo creo que ahí el gran problema está pues en el caudillismo, pero yo creo que ahí un proyecto que hubiera acá nuevamente caigo en lo que pudo ser y no fue, ¿no? Pero un proyecto que hubiera sacado adelante al Perú de una manera espectacular, creo yo, es la Confederación Perú-Boliviana. De hecho, Gamarra desde el Perú y Santa Cruz desde Bolivia, a lo largo de la década de 1820 y de 1830 estuvieron empeñados. Lo que pasa es que Gamarra lo quería hacer desde el Perú y Santa Cruz desde Bolivia. Pero Santa Cruz había sido presidente del Perú antes, ¿no? De hecho, Ribagüero dice que esa fue la gran ocasión perdida del Perú, la derrota de Santa Cruz, que fue obviamente obra de los chilenos. Diego Portales no podía permitir que el Gran Perú se reuniera, se reunificara. Y por otro lado, Bolívar tampoco quería que el Perú fuera importante y por eso crea Bolivia. Por eso Ribagüero critica tanto a Bolívar, ¿no? O sea, viendo en Bolívar un personaje que nunca quiso al Perú, según dicen muchos, ¿no? Es un tema también muy, muy debatible. Es verdad que Bolívar quiso hacer una federación de los Andes, pero esa federación de los Andes fue siempre una utopía. Cuando Bolívar ve que eso ya no es posible, se promueve la creación de Bolivia, cuando en realidad, por muchas razones, bueno, no, en fin, no quisiera ser muy rotundo acá, iba a decir, por muchas razones Bolivia es el Perú, ¿no? Pero por muchas razones la realidad del Alto Perú, o sea, entre el sur del Perú y Bolivia, había muchas más similitudes que entre el sur del Perú y el norte del Perú, sin duda, ¿no? De hecho, la creación de Bolivia altera geopolíticamente América del Sur. O sea, ¿cómo puede ser que Arica y Tarapacá, Arica siempre había sido el puerto de entrada y salida hacia el Alto Perú? La plata de Potosí salía por Arica. O sea, Arica, si ustedes ven el mapa, es el puerto natural del Alto Perú, el puerto natural de La Paz, el puerto natural de Potosí, ¿no? Pero Arica finalmente quedó, Tacna, Arica, Tarapacá, en manos del Estado peruano, y la costa boliviana fue una costa más meridional con la cual el Alto Perú nunca había tenido vinculación. Por eso es que a lo largo del siglo XIX, la costa boliviana de Antofagasta, Cobija, etcétera, no estaba realmente tomada por el Estado boliviano. Y más bien son los chilenos los que trabajan allí, ¿no? Entonces, yo creo que esa división geográfica, incluso establecida Bolivia, fue absurdo que Arica quedara para el Perú, ¿no? O sea, digamos, Arica y el Alto Perú eran una unidad, igual que el Cusco y el Alto Perú, ¿no? O sea, había una gran vinculación entre el sur, o sea, existía en el fondo, esto lo estudió muy bien el historiador Franklin Pease, una macroregión que era el llamado sur andino, que incluía el sur del Perú, el norte del actual Chile, todo el occidente boliviano y el norte argentino, porque Salta era el lugar donde venían las mulas al Perú, ¿no? Entonces, toda esa gran macroregión fue, de alguna manera, despedazada, ¿no? De alguna forma. Pero realmente yo sí creo que está claro que Bolívar vio muy inconveniente la reunificación del Bajo y el Alto Perú. Yo creo que por ahí hubiera ido digamos, hubiéramos tenido un futuro bastante más organizado. Ahora, independientemente de eso, se mantiene la pregunta que haces, ¿no? Aunque fracasó la Confederación, ¿por qué el Perú estuvo sumido en esa anarquía tan terrible, ¿no? De las décadas de 1820 y 1830, ¿no? Los caudillos militares pues se sentían con derecho a gobernar el Perú y las revoluciones pues eran pan de cada día, ¿no? Entonces ahí había una falta de visión de país realmente
increíble. Ahora, no es que esto sirva de consuelo, pero ocurre lo mismo en el resto de países latinoamericanos, salvo Chile, ¿no? Algunos autores hablan de la excepcionalidad chilena. En Chile hubo gran anarquía hasta que llega Diego Portales, que nunca fue presidente, pero fue el hombre fuerte de Chile en la década de 1830. Y Diego Portales inaugura una república conservadora dirigida por la élite de Santiago. Y acá, por ejemplo, Ribagüero dice que lo que él lamenta es que la aristocracia de Lima no hubiera estado a la altura, como sí lo estuvo a la altura la aristocracia chilena, ¿no? O sea, la aristocracia chilena mantuvo el control del país a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? En fin, pero ese es un tema sobre el que se puede especular mucho, ¿no? Pero es muy penoso, efectivamente. Muchas gracias, doctor. Ya estamos a unos minutos de terminar. Vamos a pasar con las dos últimas preguntas. Se les pide, por favor, ser breves. Tu pregunta, Nicolai. ¿Qué tal? Bueno, primero, felicitaciones. Excelente conferencia. Gracias, muy amable. Bueno, justo como mencionaba usted sobre la primera constitución peruana, entonces tal vez las primeras elecciones peruanas podrían haber sido las elecciones para las Cortes de Cádiz, que creo que se eligieron a los representantes. Y tengo dos preguntas. Una es si es que ahora que existe una preparación para el Bicentenario, que el Estado justo tiene el proyecto especial Bicentenario, si bajo este proyecto, ¿cuál va a ser el discurso oficial o los principales discursos? ¿Cómo se está planificando que sea el discurso sobre la independencia que va a dirigir el Estado mediante el proyecto especial Bicentenario? Y mi otra pregunta es si es que nos libramos de los mitos de los buenos y los malos en independencia, entonces, ¿habría sentido en que tengamos héroes de la independencia? O sea, si no tenemos ni buenos ni malos, entonces, ¿por qué tener héroes de la independencia? Esas serían mis preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Bueno, las elecciones, no solamente las elecciones a las Cortes de Cádiz, que fueron muy cerradas, pero también hubo, cuando se establece la vigencia de la Constitución de 1812, durante algunos años hubo elecciones en los cabildos de las ciudades. O sea, ya hubo elecciones antes de la independencia, ¿no? A raíz del triunfo liberal de la Constitución de Cádiz. Pero como ustedes saben, en 1814, 1815, regresa Fernando VII al trono español y él, reniega de la Constitución de Cádiz y se produce lo que se llama la reacción absolutista de Fernando VII. Entonces ahí ya termina con esta idea de las elecciones. Muy buena su pregunta sobre el tema del discurso del Estado con respecto al Bicentenario. Mira, en realidad yo no conozco muy bien cuál es el proyecto de la Comisión Especial para el Bicentenario en cuanto a, digamos, las ideas fuerza. Algo he leído, pero no lo tengo muy claro. Pero yo sí debo decir una cosa. Con el sesquicentenario, o sea, cuando se cumplieron 150 años, bajo el régimen militar de Velasco, allí sí, el gobierno de Velasco, de alguna manera como que se compró el pleito, y, por ejemplo, ustedes saben que el gobierno de Velasco es el que resucita, entre comillas, la figura de Túpac Amaru. Y el gobierno de Velasco como que plantea que Túpac Amaru es el gran héroe de la independencia, ¿no? De hecho, el Salón Pizarro de Palacio y Gobierno, Velasco lo rebautiza como Salón Túpac Amaru. El plan de gobierno de la segunda fase de la Revolución Peruana se llamó Plan Túpac Amaru, ¿no? Entonces, y por otro lado, se hizo una comisión nacional del sesquicentenario que hizo un montón de obras. Por ejemplo, el Parque de los Próceres, en donde se hace la FIL, en la avenida Salaberry, eso fue hecho por la comisión, luego el monumento en la Pampa de la Quinua, el monumento en Paracas, y además hicieron la famosa colección documental de la independencia, que fueron más de 80 volúmenes con documentos de la época de la independencia. Interesantísimo. Es una obra realmente bien importante. Yo lamento que hoy en día, cuando definitivamente, bueno, quitando la pandemia que nos ha complicado a todos, ¿no? Pero objetivamente el Estado peruano tiene mucho más dinero que en la época de Velasco, ¿no? Es una pena que no se vea, digamos, no digo que haya que hacer grandes monumentos o grandes proyectos, pero si hubiera sido bonito, no sé, dejar así como Velasco dejó pues la colección documental o el gran monumento en la Pampa de la Quinua, ¿cuál va a ser un poco el hito del Bicentenario? No lo sé, ¿no? Ahora, el hecho de que entendamos que la guerra de independencia no fue una lucha entre buenos y malos, no quiere decir que no haya figuras
a las que de alguna manera debamos o podamos erigir como personajes susceptibles de recibir homenaje, ¿no? Yo creo que definitivamente, o sea, lo que yo digo es, no podemos pues lapidar a aquellos peruanos que estuvieron de parte del rey, porque pudieron tener pues razones muy variadas, porque si no en ese caso el propio Hipólito Unanue no deberíamos tampoco enaltecerlo. Hipólito Unanue tiene su monumento en el Parque Universitario, es un personaje muy respetado, pero Hipólito Unanue fue digamos, asesor del virrey hasta que entra San Martín en Lima. Y luego, efectivamente, cambia de bando, ¿no? Yo creo que sería interesante rescatar a figuras como el ya citado Sánchez Carrión y otros, ¿no? Figuras quizás no militares, ¿no? No militares, que puedan ser vistas como personajes, como un ejemplo a seguir por las ideas que plantearon para el futuro del Perú, independientemente, obviamente, de las figuras militares que, bueno, creo que San Martín tiene su sitio, Bolívar tiene su sitio, pero claro, no tenemos, a diferencia de otros países, el héroe máximo peruano, ¿no? Pero por otro lado, digamos, eso también refleja que la independencia es un fenómeno hispanoamericano. Y además, como todos sabemos, no era posible la independencia americana sin la independencia del Perú, porque el Perú era el centro del poder español, ¿no? Ahora pasamos a la última pregunta de Javier Ponce. Buenas tardes, profesor. Gracias por la exposición. Yo tuve la suerte de ser alumno de su padre el año 85 en la Católica. Ah, qué bien. Y sí, la verdad que fue un honor. Yo tenía algunas preguntas por ahí, pero las voy a desechar y solamente me voy a quedar con una petición. Me gustaría que nos vuelva a visitar porque me interesa conocer cuál es el método de investigación que utilizan los investigadores para no caer en la deformación, en la posverdad, en que cuáles son las referencias, porque ahora mismo estamos viendo cómo la prensa o una línea política trata de maquillar y transformar lo que nosotros mismos hemos vivido y nos están tratando de contar a nosotros mismos en tiempo presente una historia deformada. ¿Qué va a pasar dentro de unos años? ¿Cómo van a borrar ciertos rastros, así como maquillan, convierten al terrorismo en conflicto armado interno, cosas de esas? Y me gustaría que nos pudiera volver a visitar y nos explique cuál es el método que sigue un historiador para poder confiar en sus fuentes. Bueno, gracias por la pregunta, en realidad es un gran tema. De hecho, yo dicto un curso en la facultad que es Metodología de la Investigación Histórica, que es un curso complicado, ¿no? Porque, claro, trata un poco de cómo se enfrenta uno, ¿no? Al planteamiento de una investigación que tiene que nacer, lo primero es la pregunta, ¿no? Eso lo decía ya el propio Ranke, Leopold von Ranke, el fundador de la historia académica. Él decía, no, lo primero es die Frage, en alemán, die Frage, la pregunta, ¿no? Y luego cómo uno tiene que manejar las fuentes, porque también hay un problema. Todo historiador tiene sus filias y sus fobias. O sea, yo tengo mis simpatías y mis antipatías, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo que estar dispuesto a que la respuesta a mi hipótesis vaya por un camino diferente al de mi intuición o al de mi simpatía, ¿no? Y que, por ejemplo, yo lo he vivido eso con mi padre, ya que lo has citado, te agradezco. Yo publiqué junto con él estas cartas de mi bisabuelo. Y en esas cartas, que eran 200 cartas de la época de la guerra con Chile, le decía, en algunas cartas le dice a su esposa, digamos, cosas bastante, digamos, discutibles, incluso bastante, en fin, inconvenientes, que a mi padre como nieto, además de él, le resultaron muy chocantes. Pero él jamás, pudiendo hacerlo, porque él era propietario de las cartas, jamás, digamos, las sacó, las rompió o no las copió, no. Planteó, digamos, ofreció todas las fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que esa tiene que ser la actitud, ¿no? O sea, uno no puede saber la respuesta antes de hacer la pregunta, ¿no? Y uno tiene que estar abierto a que la conclusión, pues, vaya contra mis simpatías o contra una figura que a mí me parece positiva y que al final no lo fue tanto, ¿no? Ese es un gran problema ético. De hecho, hay un curso también de ética profesional del historiador, porque si no te conviertes en un manipulador, ¿no? Te conviertes en un manipulador o te conviertes en una especie de mercenario, ¿no? Como ha habido personas, ¿no? Que a mí me pagan por exaltar a fulanito y yo me dedico a escribir un libro para exaltar a fulanito. El objetivo es exaltar a fulanito, eso es terrible, ¿no? El objetivo es, no diré que el objetivo es llegar a la verdad porque es imposible. O sea, ser objetivo
absolutamente objetivo es imposible. Y llegar a la verdad absoluta es imposible porque no tenemos las fuentes, ¿no? Vuelvo al ejemplo del combate de Angamos, ¿no? O sea, hay muchos cabos sueltos en las fuentes sobre el combate de Angamos porque efectivamente no hay toda la información. Pero el historiador tiene pues que ver cómo puede atar esos cabos sueltos y también incluso con imaginación, ¿no? Con imaginación, planteando hipótesis, etcétera, ¿no? Pero ese es todo un gran tema que efectivamente da para otra conversación, pero te agradezco. Muchas gracias al doctor José Demetrio de la Puente Brunque por compartir todos sus conocimientos y sus experiencias, y también a la Sociedad Humanista Internacional, quien auspicia estos eventos. También mencionarles que este y los eventos anteriores están colgados también en el canal de YouTube de la Sociedad Secular Humanista. Y unas palabras finales, doctor. Bueno, mis palabras finales son para felicitarlos, ¿no? Ojalá hubiera más eventos como estos donde podamos intercambiar ideas sobre esos temas, ahora que realmente pues hay tanta, digamos, discusión sobre temas banales o temas no tan sustanciales. Yo creo que es muy importante mirar atrás, creo que es muy importante reflexionar sobre lo que es el Perú, y creo, vuelvo un poco a esa frase de Basadre de la cueva de bandoleros, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos, no diría estar contentos, pero sí puedo estar tranquilos de que nosotros formamos parte de una comunidad, digamos, de un estado, de un país, de una nación que tiene pues elementos positivos, ¿no? Y que no es fruto, pues, el Perú no es fruto de un tratado de paz entre dos potencias hegemónicas que crean no, el Perú es fruto de una realidad cotidiana que viene de miles de años, ¿no? Entonces, y debemos estar orgullosos de que nuestro país, pues, está ubicado en una de las pocas cunas de civilización que hay a nivel mundial. Son muy pocas, son 7 u 8. Una de ellas es el mundo andino. Entonces, yo creo que tenemos mucho también para lo cual estar orgullosos, ¿no? En fin, lo digo para no, digamos, regodearnos en el pesimismo, ¿no? Que también hay que ser realistas, evidentemente, ¿no? Esa sería un poco mi idea. Y bueno, agradecerlos y felicitarlos por que hagan eventos como este, realmente. Muchas gracias a usted, doctor. Ahora tenemos las palabras finales del presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, Helmut Kessel. Bueno, nada, solamente para agradecerles a todos por su tiempo, por haber estado acá. Muchas gracias al doctor de la Puente por su interesantísima exposición, que la verdad es que ha estado tan interesante que se nos ha quedado muy corta. Así que me uno al llamado de Javier Pons para que nos vuelva a visitar en algún momento más adelante. Esperamos que en persona, si es que... O sea, que sea un café no virtual, sino real. Como eran antes, con sanguchitos, café y todo. Ah, así. Mejor todavía, perfecto. Claro. Así es como lo tenemos que volver a hacer. Y gracias a Piero por la organización. Dentro de un par de semanas va a haber otro café humanista. En su momento anunciaremos el expositor y el tema, a menos que haya algún cambio, y también les avisaremos. Y bueno, esperamos verlos a todos ahí. Gracias otra vez, doctor. No, gracias a ustedes. Conocerlo en persona. Ya, gracias, encantado. Gracias. Hasta luego, adiós. Chao, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, chao, Víctor Andrés.